Bien, entonces seguimos. Una vez que conocemos las distintas variables que puedan afectar la marcha de la empresa, voy a estar utilizando todo esto para poder hacer las proyecciones que correspondan. Ahora, ¿cómo empiezo el proceso presupuestario? Básicamente voy a seguir el estado de resultados como primer medida. Entonces, si yo tengo en mi empresa un departamento comercial, quizás lo primero que vea sea un informe de marketing respecto de cuánto va a ser la porción de mercado, cómo va a ser el mercado en general y cuál va a ser la porción de mercado que voy a tener, cuál va a ser el market share que voy a tener. Si tengo esa idea, ahí voy a ver cuál es la estrategia comercial respecto de qué productos voy a mantener, qué productos quizás vaya a discontinuar, si voy a tener nuevos lanzamientos. Toda esta información es fundamental para poder planificarla en el año próximo. Después tendré que armar el famoso marketing mix de cada uno de esos productos, es decir, tener definiciones respecto del producto, del precio, de si voy a hacer o no publicidad o campañas comunicacionales, si voy a seguir utilizando los mismos canales de venta o voy a implementar algunos otros. Todas esas decisiones comerciales las tengo que tener en cuenta para armar el plan para el año próximo. Una vez definido eso, voy a poder entonces calcular las cantidades de unidades vendidas, en qué zonas, con qué descuentos, a qué plazos voy a estar vendiendo. Cada una de estas definiciones van a tener un impacto en el balance proyectado que voy a generar, es decir, va a tener un impacto en el presupuesto que estoy armando. Primer punto de conflicto acá puede haber entre marketing y ventas, ¿no? Marketing puede estar diciendo que voy a vender una X cantidad de productos, bueno, y ventas por ahí opina de que no van a poder vender esa cantidad de productos porque la venta no está tan fácil, porque no tienen los recursos, porque la publicidad es mala, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Lo que se le pide es a marketing y a ventas que solucionen o que acuerden una cifra de mercado y una cifra de venta en conjunto. Es decir, generalmente lo que se pide es eso. Muchachos, pónganse de acuerdo y yo lo que quiero es que me manden un presupuesto de marketing y ventas que esté consensuado. Una vez que esté consensuado esa proyección, ese plan de marketing y de ventas, bueno, toca al sector productivo poder definir, por ejemplo, si hay factibilidad de los lanzamientos de productos nuevos, quizás la planta no está en condiciones de poder hacerlo. Esto, tengan en cuenta que en la práctica muchas veces sucede, que el marketing y venta sacan un presupuesto donde dicen vamos a lanzar al mercado un nuevo producto y producción dice no tenemos la máquina, no tenemos la facilidad, no tenemos la gente. Bueno, entonces, en producción yo tendré que hacer un análisis de factibilidad sobre los nuevos lanzamientos, tendré que definir qué cosas son las que se necesitan, qué recursos, si da la capacidad productiva o hay que comprar más máquinas, si hay que tener más dotación, si esa dotación es gente de planta o me arreglo con horas extras. Bueno, si hay nuevos lanzamientos, habría que ver si hay nuevos insumos, nuevos proveedores. Una vez que logro consensuar, entonces, marketing y venta con producción, le toca el turno a administración,
Y en administración, entonces, tendré que hacer los cálculos de costos de producción, de costos de venta, hacer los presupuestos de gastos de cada uno de los departamentos, tendré que hacer el cálculo de los salarios, si van a haber aumentos, qué es lo que dice el sindicato, tendré que ver el impacto impositivo, sobre todo si hay cambios en las alícuotas o cambios proyectados desde el gobierno, o si voy a estar actuando en otra jurisdicción donde hayan impuestos diferenciados. Y por último, llego a el financiamiento. Es decir, a través de todo esto lo que estuve armando fue, por un lado, el estado de resultados con el impacto que puede tener en el activo y en el pasivo, y por último, tengo que armar el cash flow, el flujo de fondos de acuerdo a todas estas proyecciones. En ese cash flow voy a poder determinar si las ventas versus los costos y gastos proyectados se sostienen o no, si se autosustentan o no. ¿Sí? Y si no se autosustentan, bueno, tendré que tomar un préstamo o tendré que pedirle a los socios que hagan aporte. O si los dueños o los socios no quieren hacer ningún estado de cosas, el presupuesto tendrá que ir para atrás, diciéndole a cada uno de los departamentos que ajusten el presupuesto, bajando los gastos o bajando los costos. Entonces, un poco la tarea o la metodología de presupuestación interviene todas estas fases que les estoy mencionando, y es un ida y vuelta. Por eso, la próxima reunión, cuando veamos temas teóricos de presupuesto, con un enfoque de administración, lo que vamos a decir es que el presupuesto es una herramienta muy importante para la comunicación interna organizacional. Bien, ¿qué otras cosas podemos comentar sobre el presupuesto? Bueno, en principio tiene que haber una aprobación del presupuesto original. Esa aprobación la hacen las más altas autoridades de la empresa, pero está basada en esta negociación que se hizo en cada uno de los departamentos. Es decir, con la aprobación del presupuesto original, lo que estoy generando es una vara de medida para la comparabilidad luego de la gestión. Es decir, el presupuesto tiene distintos estadios, uno de ellos es la planificación. Dentro de esa planificación lo que estoy haciendo es asignando recursos, es decir, estoy organizando y estoy poniendo responsabilidades en cabeza de distintos departamentos, por lo tanto estoy fijando la dirección para que todo eso, con el presupuesto aprobado, se convierta en la herramienta de control. Y acá es donde se verifican las 4 funciones administrativas básicas de planificar, dirigir, organizar y controlar. Una vez que tengo el presupuesto original definido, aprobado por todos, se espera hasta finalizar el año. ¿Sí? Entonces ahí lo que voy a tener es el balance real del año, y con el resultado del año concluido, ahí voy a ajustar el inicio del presupuesto del año próximo. Por lo tanto, lo que voy a tener es un estado de situación patrimonial proyectado, un estado de evolución del patrimonio neto proyectado, voy a tener un estado de resultado proyectado, voy a tener un estado de flujo de efectivo proyectado, y después voy a tener presupuesto de cada una de las áreas. Un presupuesto de marketing, un presupuesto de venta, un presupuesto de gasto, etc. Por último, cuando entre en la etapa de control, lo que voy a tener es, por ejemplo, en el mes de febrero,
voy a tener los datos reales de la contabilidad, y estos datos reales la voy a comparar con el presupuesto original. Y aquí calcularé qué diferencias existieron en términos absolutos y en términos porcentuales, y ahí tendré que explicar el porqué de las diferencias. Por ejemplo, en este caso, las ventas proyectadas el año anterior era de 60.000 y el real fue de 30.000. Una diferencia de 30.000 pesos que en definitiva es un desvío del 50%. Tendré que explicar el por qué en el mes de febrero tuve el desvío. Ahora, si yo miro el balance, el acumulado a febrero, lo que veo era que el real fue 90.000 pesos y el presupuesto original acumulado a febrero era 87.000. Es decir, la diferencia es 3.000 y encima a favor del real. Entonces, acá muy probablemente lo que haya surgido es que en enero tuve mucho más ventas que en el mes de febrero, pero en el acumulado a febrero estoy más o menos en línea. Entonces, esto sería la vara de control del presupuesto original para poder determinar desvíos y poder hacer análisis. En el caso de que el presupuesto original tenga mucha diferencia a medida que voy avanzando en el año, lo que puedo llegar a hacer es generar un presupuesto ajustado. Y en ese caso, entonces, tendré un presupuesto original. Imagínense que en el mes de septiembre yo vi que el presupuesto original tenía mucho desvío versus el real. ¿Por qué? Porque el contexto cambió, porque llegó la pandemia, porque hubo un ajuste en el tipo de cambio, o lo que fuere. Entonces lo que puedo generar es un presupuesto ajustado. Y acá lo que va a suceder es que el dato real del mes, de octubre, voy a tener que corroborarlo con el presupuesto original y también lo voy a tener que chequear con el presupuesto ajustado. Y tendré que explicar el porqué de las diferencias en cada uno. Entonces, esta sería la función de control del presupuesto luego de haber sido aprobado el año anterior. Bien, por último, vamos a hacer acá un pequeño ejercicio en donde partimos de un balance muy sencillo, con activos corriente, activo no corriente, pasivo corriente, pasivo no corriente, total de patrimonio neto, un estado de evolución del patrimonio neto y un estado de resultado al 2020. Entonces vamos a ir viendo la proyección. Es muy sencillo. Las ventas crecen un 50%. Por lo tanto, la proyección que yo voy a tener aquí para el 2021 debería ser 50% más. Entonces lo único que hago es incrementar esas ventas en un 50%. Los costos, dice, crecen un 35%. Por lo tanto, la línea de costos le sumo un 35%, por lo tanto ya voy a tener cuánto es el resultado bruto. Los gastos, dice el enunciado, se mantienen igual. Con este dato, yo ya puedo arribar al resultado antes de impuestos. El impuesto a las ganancias, dice este ejercicio, pasa a tener una tasa del 35%. Entonces, con este dato, yo puedo tener
el estado de resultados. ¿Sí? Ahora, empezamos a ver qué otros efectos tiene. O sea, este balance proyectado tiene que tener un correlato en los activos, pasivos o patrimonio neto. En principio, digamos, el estado de resultados del mes, ¿sí? Voy a tener esta referencia cruzada. ¿Sí? O sea, el estado de resultado del año es el resultado del ejercicio. ¿Por qué acá hay 14.000 restando? Bueno, porque estos 14.000 del ejercicio anterior los tengo que reclasificar en otra partida. Entonces, de los resultados del ejercicio, el 50% se pagan en efectivo y el resto se acumula. Entonces aquí, en resultados acumulados, debería aparecer el 50% del resultado. Y el resto se paga. Por lo tanto, acá debería tener en caja y bancos, aquí voy a empezar a poner cuánto era mi saldo inicial, 1.000 pesos, que corresponde a esta referencia, 1.000 pesos. Y por dividendos pagué 7.000. O sea, este manejo de caja por separado es porque al final del ejercicio voy a tener que poner ese dato aquí. Bien, ¿qué otra cosa tengo? Se pasa a ventas al contado. ¿Esto qué significa? Esto significa que se cobran los créditos por venta. Estas cuentas a cobrar que figuran acá se están cobrando absolutamente, y como empiezo a vender y cobro al contado, el saldo a cobrar al cierre es 0. Después, se cobraron todos los créditos, que es el punto que vimos recién. ¿Sí? Todos los créditos se cobraron. Se pagaron todos los gastos. Entonces, por ventas, también ingresaron las 82.000 de venta, porque justamente dije que estoy vendiendo al contado. Gastos, 15.500. ¿De dónde salen? Bueno, es esta referencia que aparece acá. Los 15.500 que figuran acá se pagó íntegramente. Se pagó el impuesto a las ganancias. ¿Pagó el impuesto a la ganancia de cuándo? Este impuesto a la ganancia que figura acá. Entonces. Disculpe, profesor, ¿puede volver a repetir porque se cortó un poco? Lo que estoy haciendo es yendo línea por línea y ver qué efecto tiene en caja y bancos, sí, y qué efecto tiene en las cuentas del activo. ¿Sí? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que voy viendo es línea por línea. Por dividendo, yo sé que pagué la mitad y la otra mitad la capitalicé, lo mandé a resultados acumulados. Esto es lo que acumulé en esta línea de acá. Los créditos, como se cambió la política y se dejó de vender con crédito, las cuentas a cobrar que tenía, las cobré íntegramente y me quedó en 0. Bueno, estos 55.000 de cobranza están aumentando caja y bancos. Las ventas del mes, del ejercicio, estas 82.500, como no vendo más a crédito, también las cobré. Son estas ventas que tengo acá. Ya entraron 82.500 pesos en caja y banco. Otros datos dicen que los gastos se pagaron íntegramente.
¿Cuánto eran los gastos? Bueno, según el estado de resultado, 15.500, que eso resta de caja y bancos. El impuesto a la ganancia se pagó. ¿Qué impuesto a la ganancia? No el de este año, sí el del año anterior, que eran 3.500. Por lo tanto, lo saco de caja y bancos. Los costos son todos bienes de cambio, dice aquí. ¿Esto qué significa? Que estos costos que figuran acá, 29.700, está afectando esta línea de bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, los 29.700 que tengo acá de costo son 29.700 de estos 42.800 que tenía al inicio. ¿Sí? Entonces, los bienes de cambio al cierre me quedaron en 13.100 pesos. Por lo tanto, el total del activo corriente me quedan 116.600. Tengo que seguir uno por uno. Las deudas comerciales se paga la mitad, dice acá. Entonces, por deudas comerciales, que son estas que están acá en el pasivo, acá pagué solamente la mitad. De los 15.000 pagué la mitad, esto me afecta en la caja, me quedaron otros 7.500. Se mantuvieron las deudas bancarias. Por lo tanto, vengo al pasivo y las deudas bancarias, entonces, quedaron iguales que antes. Y lo que veo es que acá tengo otras deudas bancarias no corrientes que también quedaron iguales. Se mantuvieron las deudas salariales. Entonces, en el pasivo, las remuneraciones, acá vamos a armar esto en dos partes. Como se mantuvieron, tengo que mantener estos 9.000 que tenía con anterioridad. Se pagaron las otras deudas, por lo tanto acá voy a tener una salida de fondos. Veamos cuánto eran las otras deudas. Las otras deudas, que eran estos 1.500, se pagaron, por lo tanto acá me va a quedar en cero. Y no hay amortizaciones. En un caso raro que no hay amortizaciones. ¿Para qué hago esto? Para saber qué es lo que hago con los bienes de uso. Entonces, los bienes de uso y marcas y patentes, no hubo amortizaciones, voy a tener los mismos datos. Con esto entonces ya puedo completar el total del activo. Y con esto voy a lograr saber cuánto es caja y bancos. Entonces, veamos acá, en deudas bancarias, ya lo hice, el total del activo, perdón, del pasivo corriente ya lo puedo calcular. Puedo calcular todo el pasivo. ¿Sí? Y acá me falta todavía computar el capital y la reserva legal, que van a quedar exactamente igual, por lo tanto puedo computar el patrimonio neto. Teniendo estos datos de pasivos y patrimonio neto, puedo completar el cuadro. Lo que tengo que revisar es que esto cuadre, es decir, que el total del activo, 124.300, tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Y que este flujo de caja haga que cierre el balance. Entonces, en definitiva, lo que hicimos en este ejercicio en forma sumaria es lo que van a hacer
al momento de hacer un balance proyectado o al generar un presupuesto. En lugar de utilizar una sola columna de variación, lo que van a utilizar son 12 columnas donde va a estar los movimientos de enero, de febrero, de marzo, abril, mayo, así durante todo el año. Es decir, esto lo van a tener totalmente abierto. Esto que parece bastante caótico, la verdad es así. Lo que tengo que ir viendo es cuáles son los movimientos que hay en los estados de resultados y ver de qué forma afectan a las cuentas patrimoniales o afectan el cash flow. Con esto, entonces yo puedo lograr cerrar el estado de situación patrimonial proyectado, el estado de evolución del patrimonio neto proyectado, el estado de resultados proyectado, y voy a tener una proyección de caja y bancos. Y fíjense que al final del camino tengo el dato financiero. Si en este dato financiero aquí me hubiese dado negativo, bueno, tengo que hacer algún tipo de ajuste. La caja no puede quedar negativa. Quizás el banco sí, pero bueno, si esto fuera solamente caja, no podría quedar negativo. Entonces, si queda negativo, tendré que revisar los gastos, o pagar menos, o hacer un aporte, o no distribuir estos dividendos, por ejemplo. En definitiva, tendré que hacer un ajuste en algún punto de la proyección, de forma tal que el reporte financiero cierre. Lo mismo puede suceder respecto del estado de resultado. O sea que este estado de resultado no lo vea como positivo. ¿Sí? Imagínense que yo hago acá las proyecciones, pero el resultado neto del ejercicio proyectado me da pérdida. Es decir, bueno, no quiero tener pérdida. ¿Qué es lo que hago para poder tener un resultado positivo? ¿Qué cosas son las que tengo que ajustar? Los estados contables lo que están mostrando, sobre todo en el presupuesto proyectado, en el presupuesto original, es una gestión. Es decir, de acá, para pasar de 55.000 pesos en la venta a pasar a 82.500, este 50% incremento en la venta, lo que estoy diciendo acá es que el sector de ventas va a tener que hacer una acción, una gestión muy fuerte para poder lograr este incremento del 50% en la venta. Y para que los costos se eleven solamente en un 35%, bueno, tendrá que haber un control importante desde el punto de vista de costos, reduciendo los niveles de ineficiencia, y habría que ver si esto es factible. ¿Sí? El tema de los gastos, bueno, si no lo puedo bajar, mantendré la misma cantidad de gastos. Acá tengo la desgracia que aumenta el impuesto a las ganancias, bueno, eso no lo puedo manejar. Bueno, pero si yo estoy conforme con este estado de resultados, bueno, podré ver el resto de las cuentas a ver si hacen de que la evolución de caja y bancos sea algo positivo. En este ejercicio, muy sucinto, pasé de tener 1.000 pesos en caja y banco a 103.500. Si yo tuviera que decir el por qué sucedió esto, bueno, básicamente lo veo acá y digo, el cambio que operó en la forma de cobranza hizo que aumentara fuertemente caja y banco. ¿Sí? Seamos sinceros y digamos, es muy difícil aumentar el 50% de la venta y no vender a crédito. O sea, acá las tengo todas a favor. Pero bueno, este es un ejercicio. Así que bueno, la forma de ir haciendo estas proyecciones son con estas pautas
con estas pautas que tengo acá en la proyección, en donde voy elaborando qué es lo que quiero hacer. Quiero que las ventas crezcan, que los costos no crezcan en forma proporcional. Tengo el dato, salió la ley con una reforma y voy a pasar a pagar 35 impuestos a la ganancia. Tengo una política de dividendo y voy a repartir el 50% del resultado del ejercicio anterior. Voy a cambiar la política de venta. O sea, todas estas pautas que yo estoy poniendo acá son las acciones que yo quiero realizar el próximo año en función de la búsqueda del objetivo estratégico. Quizás acá el dejar de vender al contado, dejar de vender a crédito y empezar a vender al contado es porque estas 82.500 de ventas de este año son otros productos. No son los mismos productos que tengo acá. Lancé al mercado nuevos productos que tienen un precio superior y que son más que proporcionales a los costos que tenían esta línea de productos viejos. Es decir, yo podría sacar algunas conclusiones que hagan que esta proyección sea razonable simplemente mirando los números. Los números, entonces, lo que muestran sobre reportes pasados son gestiones pasadas. Acá, cuando hago el presupuesto, los números lo que representan son gestiones futuras. Por eso, estas proyecciones se convierten en la vara de medida de la gestión.